Señor le bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde. Sean bienvenidos todos a este lugar en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entonar un cantito al Señor. 163, una estrofa del coro. En presencia estar de Cristo, es nuestra impresión. Mientras entonamos estos cantos desde lo más profundo de nuestros corazones, unja nuestras gargantas con su Santo Espíritu, Señor, para que podamos adorarle en espíritu y en verdad. Padre, así colocamos también a los músicos, los que cuidan la puerta, Padre, que dirige los cantos, el hermano que trae su palabra. Rogamos que sea usted ungiéndole con su Santo Espíritu, Señor, para que pueda impartir esa porción que cada corazón necesita, Señor. Así también rogamos bendición por los que no han podido acercarse, Señor, y así los que nos ven a través de la transmisión. Señor. Encomendamos este servicio en sus manos y bendición pedimos por ello. Todo esto lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Mientras entonamos el canto 162, ya no se pueden entonarlo. Alzo mis ojos al soberano, buscando alivio para mí. Amén. Alzo mis ojos al soberano, buscando alivio para mi alma. Y si te digo, verás tu mano.
4:5. Amén, amén. William Branham es profeta, el profeta de Israel. Muchos dicen que se fue, y otros tomó su lugar.
Dios les bendiga, hermano. En acto roto. Poderoso y buen Señor Jesucristo, Creador del cielo, así como también de la tierra, Padre. Gracias, Señor, por este gran privilegio, Señor, y este gran don de la vida, de estar una vez más, Señor, y poder bendecir nuestros pasos para acercarnos, Señor, a su restauración, Padre. Venimos a pedirle, Señor, la bendición de la ofrenda que será esta tarde recogida, Padre. Señor, que bendiga, Señor, aquel corazón dadivoso, Padre. Y también pedimos, Señor, bendición para aquel que no lo puede hacer, Padre. Si hay diezmos, Señor, usted conoce la fuente donde proviene, Padre, pedimos de su bendición, Padre. Porque todo lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomamos un último canto y damos lugar a la palabra del Señor. 142. Tu palabra santa llama a todo hombre. Tu palabra santa llama a todo hombre pecador para darle siempre calma y librarlo de Jesús
por ese don que tú nos has dado. Amén. Vida. Gracias, Por la oportunidad que nos das. Sí, Señor. Acercar al Señor. Sí, Señor. Padre, al puesto de avanzada, a donde cada hijo, cada hija tiene que estar. Padre, manifestándose. Padre, que es un soldado. Padre, que está en las filas. Padre, de esos padres guerreros. Padre, sabemos que en todos los tiempos han habido hombres y mujeres valientes. Esos hijos e hijas predestinados. Y yo creo con todo mi corazón que en el tiempo final hay hombres y mujeres valientes. Padre, que se paran por tu palabra, que creen tu palabra, que es un gozo poder venir y escuchar tu palabra y poder venir y darte aquí alabanza. Padre, te damos gracias porque uno de ellos nosotros somos. Padre, el ser uno de ellos es de darte a ti la gracia. Padre, y nosotros podemos decir que nosotros somos uno de ellos. De esos que tú predestinaste, que iban a adorar, que te iban a servir, Padre, que iban a entregar el todo por el todo. Estamos confiando que tu gracia está con cada uno de nosotros y que tú eres bendición para cada una de nuestras vidas espirituales. Tú eres el que da fuerza para poder seguir hacia adelante. Sin ti nada podríamos hacer, sin ti todo estaría perdido, pero contigo somos más. Padre, toma tú el control. Padre, pedimos bendición por esa lectura de tu palabra. Padre, y bendición por lo que vamos a estar leyendo y que tus hijos puedan sentirse felices. Te lo pedimos todo en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y así saludamos a aquellos que nos ven a través del internet, confiando que también ellos puedan ser bendecidos, puedan ser ayudados de parte de Dios. ¿Le aman a Él? Bendito sea su nombre. Una de esas muestras es que aquí estamos, en este lugar, expresándole de que le amamos. Bien, vamos a leer allí una escritura en el libro de San Lucas, capítulo 2. Amén. San Lucas 2. Del 1 al 7. ¿Lo tienen? La palabra del Señor dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Dios bendiga su palabra, puede sentarse, esperando en Dios que pueda tomar el control y pueda darnos esa porción, ese alimento que cada uno de nosotros estamos necesitando. Sabemos que mientras estemos en este cuerpo y mientras la oportunidad, la misericordia de Dios se manifiesta, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de poder venir y recibir ese alimento que da la forma, que da esa bendición, que da ese crecimiento para poder llegar a la estatura de un varón perfecto. Entonces es una bendición para nosotros tener este privilegio de estar en la casa del Señor. Si alguien piensa que es un trámite, si alguien piensa que no debe de ser,
ese es el problema suyo. Pero si es un hijo, una hija de Dios, él está consciente, ella está consciente que si Dios le está dando una oportunidad, debemos de aprovechar esa oportunidad. Debemos de sentirnos contentos al estar en este lugar y poder adorar a Dios. Es un privilegio de lo más grande. Bendito sea su nombre. Vamos a estar meditando de este mensaje que el profeta le titula La deidad de Jesucristo. Este mensaje fue predicado el 25 de diciembre de 1949 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América. Y dice así, el profeta hablando de que había escuchado a alguien predicar, dice: oiga, escuché su programa de radio, estuvo muy bueno, siga adelante, predique la palabra. Bendito sea su nombre. Sabemos que el profeta dice: siga adelante, predique la palabra. ¿Saben por qué nosotros seguimos adelante predicando la palabra? Porque sabemos que Dios lo ha establecido. Y luego dice, estaba diciéndole al hermano Graham allí adentro, si alguna vez hubo un tiempo en que los cristianos se necesitan el uno al otro, es ahora mismo. Ahora mismo, sea lo que usted haga, ponga todo a un lado, porque yo creo que por la gracia de Dios voy a hablar un poco sobre eso en unos momentos, de cómo es que nos necesitamos el uno al otro ahora mismo. Ya usted no nos podemos quedar aislados, sabemos que nos necesitamos unos a los otros. Pero ¿qué si nos quedáramos en casa? Usted todos aislados, no es de esa la manera. Nos necesitamos unos a los otros. El profeta dice que el estar en una reunión como esta es estar sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús, porque nos necesitamos unos a los otros. Tener ese compañerismo, eso nos anima a ver que hay otro que está luchando, que está siguiendo hacia adelante. Quizás nosotros estamos desanimados, queriendo regresar, pero cuando vemos a alguien que está luchando, eso nos anima para poder seguir hacia adelante. Sabemos que la palabra dice: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Que Dios me ayude a mí proseguir hacia adelante. Que Dios les ayude a ustedes proseguir hacia adelante, perseverar hasta el fin y poder obtener la bendición que Dios ha prometido. ¿Qué ha prometido Dios? ¿Qué ha prometido Dios? Bendito Dios, Él ha prometido vida eterna a todo vencedor, vencedora. Que Dios me ayude a mí a ser un vencedor. Que Dios les ayude a cada uno de ustedes a ser ese vencedor y poder obtener vida eterna. Estamos encarando ahora mismo, mirando el más grande drama que alguna vez ha sido presentado en toda la historia de la humanidad, desarrollándose aquí ante nosotros. El gran campo del mundo aquí y un drama que Dios va a representar ahora mismo. Que es sorprendente mirar alrededor por el mundo y ver cómo la cosa está moviéndose al mismo tiempo. Es que algo está a punto de suceder, amigo. Esto de lo cual esto de lo cual hemos hablado y dicho, está aquí ahora mismo, ya está comenzando a expandirse por todas partes. Quizás me voy a mantener leyendo para poder avanzar un poquito. Espero que estemos atentos a escuchar la palabra del Señor. Hay un gran cuadro que quisiera ilustrarles en esta mañana. Veo un cordero pastando. Vea usted el ejemplo que nos trae. Veo un cordero pastando afuera en el campo. Este animalito se pone nervioso. Está asustado. Miro por encima de los juncos detrás de él y veo un león acercándose. Sigilosamente moviendo su cola en el suelo, preparando sus patas para dar un salto. Vea usted, y vemos que es porque el animalito está inquieto, porque él presiente el peligro. Y sabemos que nosotros estamos en esa misma situación, sabemos que estamos en el tiempo del fin, sabemos que la oscuridad está en medio nuestro,
Sabemos que algo está por acontecer, pero sabemos que hay promesa. Y luego dice, esa es la iglesia. O sea, trae ese ejemplo. Esa es la iglesia allá afuera en el campo. La oscuridad del comunismo está extendiéndose por todo el mundo, aproximándose como una gran sombra, una oscuridad. Y dice, y esta es la ley del contraste. Dese cuenta cómo es que antes de que amanezca, siempre está más oscuro antes del día. Porque el día está rayando, empujando la oscuridad. Y es la ley del contraste, ¿ven ustedes? Que hace que esté más oscuro antes del amanecer. Vemos que de esa manera, usted, 4:30, 5, y bien oscuro, ve porque ya la claridad viene avanzando y esa oscuridad de usted se va acumulando. Y ese es el por qué está más oscuro. Y hablando espiritualmente de la misma manera. ¿Ya usted en qué tiempo nosotros estamos? Pero le damos gracias a Dios porque Dios tiene un plan de salvación. Y ese plan de salvación nos alcanzó. Ese es el por qué estamos en esta tarde, en este lugar, dándole gracias a Dios. Porque nos alcanzó y vemos que estamos en otra atmósfera a donde sabemos que Dios tenía luz. Y nosotros estamos en esa misma situación. Ahora dice la hora de más oscuridad es poco antes del amanecer. Las grandes sombras de oscuridad están entrando a la fuerza para dar cumplimiento al hombre del pecado. ¿Sabemos quién es el hombre del pecado? ¿Se fijaron ustedes? Precisamente durante esta época de Navidad, todos los países comunistas, en vez de enviarse a Cristo en el pesebre, se envían libritos de Stalin, de cierto personaje. ¿Sabe usted? Se envían libritos de Stalin, poniendo la foto de Stalin en ellos, un hombre que se opone a todo lo que se llama Dios, así por el estilo, atrapando una gran parte del mundo en su carga. O sea, a través de esas situaciones, de ese engaño, mucha gente cae. Y entonces, otra cosa, y todas estas son para dar cumplimiento a las Escrituras. Amén. Que Dios nos ayude. Tiene que ser de esa manera. Tenía que ser que esa oscuridad estuviera en el tiempo final. Porque vemos que las Escrituras tienen que cumplirse. Pero había una promesa de parte de Dios, que Dios habló a través de Zacarías, que al caer la tarde habría luz. Esa es la luz que nosotros estamos disfrutando. Esa es la luz que nosotros tenemos en el tiempo final. Se nos ha sido revelado a nosotros que esa bendición nos pertenece a nosotros. Y ese es el por qué nosotros no estamos en tinieblas, porque Dios tenía algo especial para los creyentes del tiempo del fin. Si usted es un creyente del tiempo del fin, usted es beneficiario de esta bendición que Dios tenía. Luego, por el otro lado, quiero que se fijen en otra cosa. Voy rápido, pero espero que ustedes sigan y que sea Dios obrando en su vida. Luego, por otro lado, quiero que se fijen en otra cosa con respecto a los cumplimientos. Estas personas, quienes son formales en estas iglesias formales, están levantándose en contra del movimiento, y la Biblia dice que ellos tendrían apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de ella. A estos evita. Ellos están fijando su posición. El comunismo está fijando su posición. O sea, todo tiene que estar en orden para que la palabra de Dios pueda también estar en su posición y dar el cumplimiento. Vemos que estamos en ese tiempo. Ese es el porqué de esto, de lo otro. Es porque estamos en el tiempo final. Y todo esto tiene que acontecer. El comunismo está fijando su posición. Y el profeta dice, entre signos de admiración, alabado sea Dios. El Espíritu Santo está fijando su posición. Sí, cuando el enemigo venga como un río, entonces yo levantaré bandera contra él. Eso es correcto. Y la iglesia ha tomado su posición. Es decir, la iglesia del Espíritu
recibido. Amén, Los que amén. han recibido esta bendición Gloria a del Dios. mensaje del atardecer. Amén. Que Dios nos ayude. De hecho, parecemos locos para la gente de afuera, quizás para los religiosos, pero a nosotros se nos ha sido revelado Amén. lo que Gracias, Dios tenía Señor. para el tiempo final. Sí, amén. Ahora, eso es todo en lo que estoy interesado, amigo. Cuando estoy aquí, allá afuera oro por los enfermos, pero aquí adentro estoy interesado en una cosa, y eso es en la iglesia del Dios nacida de nuevo. Eso es correcto. En eso es que estoy interesado de toda manera. No estoy interesado en reglamentos ni diáconos y así por el estilo, de esa manera, o en órdenes de iglesia. Estoy interesado en el bautismo del Espíritu Santo sobre la iglesia. Ahí está la clave. Eso es lo que nosotros tenemos que tener, el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando el bautismo del Espíritu Santo está en usted, sabemos que es Dios controlando su vida. Ya no es usted dirigiéndose, sino que es Dios dirigiéndole a usted. Y vemos que todo espíritu humano sale de su ser, de su pensamiento, porque es Dios controlando. Que Dios nos ayude. Ya usted a tener esa experiencia, el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que cuenta al final de todo. Dice, estoy interesado en el bautismo del Espíritu Santo sobre la iglesia para este día en que estamos viviendo. Esa es la parte fundamental. Podemos conocer esto y lo otro, podemos anclarnos en cierta doctrina y podemos pelear por los otros que no creen de la manera en que lo vemos, pero ¿de qué sirve eso si el bautismo del Espíritu Santo no está en usted? No le va a funcionar. Lo fundamental es tener el bautismo del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude. Esa es la parte fundamental y eso es lo que estamos buscando. Eso es lo que debiéramos de buscar y obtener, el bautismo del Espíritu Santo. Ese es el que marca la diferencia. Luego dice acá más adelantito para avanzar, dice, Jesús viene 3 veces y cada uno de nosotros lo sabemos. Él vino la primera vez. ¿Para qué vino la primera vez? Que Dios nos ayude. Porque Él ya vino la primera vez. Y vino para redimir a su iglesia. Fue cuando su sangre fue vertida en el Calvario. Cuando pagó el precio. Vea usted cuando nos compró a cada uno de nosotros. Esa fue la primera venida de Él. Él vino la primera vez para redimir a su iglesia. Sabemos que somos redimidos a través de la sangre derramada en el Calvario. Luego Él viene la segunda vez. Eso es lo que estamos esperando. Porque Él ha prometido venir a traer a su novia. Sabemos que Él viene y con Él nos encontramos en los aires. Porque Él no viene a la tierra, será un encuentro en los aires. Y tenemos el ejemplo de Eliezer y Rebeca y toda la situación. Entonces, porque alguien nos va a representar, alguien va a entregar la novia a nuestro Señor Jesucristo. Él viene la segunda vez para recibir a su iglesia. Él viene, dice, y Él viene la tercera vez con su iglesia. Cuando ya la tercera vez de su venida, Él viene con su iglesia. Dice así, pero todo, dice, en el mismo Cristo. Recuerden la primera vez para redimir a su iglesia, la segunda vez para recibir a su iglesia y la tercera vez con su iglesia como rey y rey. En el milenio. Bendito sea su nombre. Son las 3 venidas. Lo único que usted tiene que hacer cuando vea algo en la Biblia que le parezca un poquito místico, aquí está un consejo muy interesante, o algo que nosotros no podemos entender. Vea usted y a veces nosotros tratamos de dar nuestra propia interpretación o buscar que alguien nos explique,
y venimos y creemos lo que alguien nos dice, eso va a ser así, de esta manera, pero vemos que esa no es la manera correcta. Tenemos que esperar en Dios. Lo único que usted tiene que hacer cuando vea algo en la Biblia que le parezca un poquito místico, un poquito supersticioso, simplemente denle a Dios un poquito de tiempo. Porque si es necesidad eso, Dios se lo va a hacer. Amén, amén. A usted solamente esperar, decir, no entiendo esto, ¿de qué querrá decir o cómo será? Pero a veces nosotros nos apresuramos y preguntamos por allá, y ve usted, uno le va a decir una cosa, otro le va a decir otra cosa. Ve usted, la clave es esperar en Él. Si es algo que Dios me lo va a revelar, Dios me lo va a dar. Y si no hay necesidad, lo interesante es tener el bautismo en el Espíritu Santo. Esa es la seguridad para poder estar con Él. Bendito sea su nombre. Dice así, un poquito supersticioso, simplemente denle a Dios un poquito de tiempo. Dios no tiene prisa. Que sea el Señor que nos ayude. Somos nosotros apresurados. Y que quiero saber esto, quiero saber aquello, y que yo tengo que preguntar. ¿Da usted? Dice tranquilo. Si es algo que no entiende, y Dios se lo va a dar, Dios se lo va a dar a su tiempo. Amén. Dice así, Dios no tiene prisa. Nosotros somos los que tenemos prisa. Y ese es el por qué tanta confusión. Porque le preguntamos a fulano, a sultano, y al final usted está todo confundido. ¿Por qué? Por no esperar que sea Dios que se manifieste. Amén. Que Dios nos pueda ayudar. Nosotros somos los que tenemos prisa. Solo dele a Dios un poquito de tiempo y usted verá la vieja rueda profética, los engranajes encajar perfectamente en el cuadro. Se desarrollará así como cuando se revela una fotografía. Vemos que es un proceso. ¿A usted? Pero a veces nosotros queremos todo al mismo tiempo. Pero que Dios nos ayude. Y ese es el por qué tanta confusión. Ese es el por qué seguimos a fulano, a sultano. Y vea usted que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Amén, amén. Ya usted debemos de estar firmes con lo que Dios nos ha dado en el tiempo final. Sabemos que tenemos un mensaje. Amén. Que Dios nos envió a través de un mensajero. Amén. Y conocemos quién es ese mensajero. Amén. Y solamente de esperar en el Señor. Amén. Como alguien que estaba hablando el otro día, él dijo, Dios, ¿qué era Él? Dice, Dios, ¿qué era Él? Cuando Él estaba allá atrás, hace millones y millones de años. O sea, alguien preguntando que quién era Dios. Cuando estaba allá atrás, hace millones y millones de años. Cuando Él no era, dice, como este espacio acá. Entonces Él se concentró dentro de Logos. Vemos que era el Logos. Era el verbo, ahí estaba Él, en ese espacio. Antes que el mundo fuera formado, Él era el Logos. Dice, y luego Él salió del Logos. O sea, había un plan de redención. Él tenía que salir del Logos. Y sabemos que Él se manifestó en carne. Que Dios nos pueda ayudar. Dios tenía un plan y Dios tenía que hacerlo. Porque va usted, la raza humana había caído y todo estaba perdido y se necesitaba sangre derramada. Dice así, Él se encontró dentro de Logos y luego Él salió de Logos y descendió en Cristo. ¿Ve? Es Dios descendiendo de esta manera a la tierra y luego regresando de nuevo a Dios. ¿No ven lo que quiero decir? Simplemente girando, descendiendo desde el espacio, desde la eternidad, dando vueltas, descendiendo dentro de Logos y de nuevo entrando en el hombre y luego regresando otra vez con un propósito, redimir a ese hombre que había caído. O sea que era de esa manera, pero Dios ya lo tenía, Dios tenía ese plan. Dios ya lo había desde antes de la fundación del mundo, que el hombre iba a caer, de que íbamos a caer en esa situación. Y Él tenía un plan. Ese lobo, vemos que salió, de ese lobo salió para poder estar en carne.
poder morir, porque en la condición que estaba, él no lo podía hacer, era espíritu. Él tenía que venir y formarse en carne humana para venir y pagar el precio por cada uno de nosotros y comprarnos nuevamente. O sea, la gracia de Dios, el amor de Dios manifestándose a cada uno de sus hijos. Vea que usted, eso es lo que debemos de sentir dentro de nosotros, porque sabemos que Él no debía de morir, pero Él lo hizo por mí, Él murió por mí, Él murió por cada uno de ustedes. Pero usted, qué amor tan grande Dios tenía, y Él sabía que tenía que venir a pagar el precio. Dice, ahora para eso fue que Él vino, para ser un redentor. Amén, amén. Y antes que Dios pudiera ser un redentor, Él tenía que ser de acuerdo a la ley, un redentor pariente. Esa es la manera en que Él podía ser un pariente nuestro, venir y estar en carne humana como nosotros estamos en carne humana. Él es nuestro pariente y Él era el único que nos podía redimir. Espero que lo vayamos meditando, que vayamos viendo el plan que Dios tenía y el amor tan grande de Dios para sus hijos. Gracias, Y Señor. que Dios podía haber dicho, pues cayeron, hay que ver cómo salen, pues cayeron, ya están perdidos. A usted, toda la raza humana estuviéramos perdidos, pero Dios ya tenía un plan desde antes de la fundación del mundo. Ese es el por qué dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él sabía que tenía que venir a pagar el precio. Amén, amén. Ahora para eso fue que Él vino, para ser un redentor, y antes que Dios pudiera ser un redentor, Él tenía que ser de acuerdo a la ley, un redentor pariente. Él tenía que ser pariente de nosotros. Amén. Y Dios en el principio hizo su primer hombre, y Él lo hizo de espíritu. O sea, es bien tremendo esto. Cuando Dios hizo al hombre, primero Él lo hizo un hombre espíritu. Tenía el control de todo, pero era espíritu. Amén. Y no había quien labrara la tierra. Y luego dice que hizo al hombre del polvo de la tierra. Amén. Y ese espíritu que hizo, Sí, Señor. fue en ese hombre. Amén. Y Dios en el principio hizo su primer hombre, Él lo hizo de espíritu. Y el espíritu es la parte invisible del hombre. El espíritu no se puede ver. El espíritu es la parte invisible del hombre que usted no ve. Ahora, Dios hizo al hombre a su propia imagen. Amén, ¿Me amén. están escuchando? Dice. Entre paréntesis la congregación dice amén. Amén. Dios hizo al hombre a su propia imagen. Cuando Dios hizo al hombre a su propia imagen, lo hizo hombre un espíritu. Amén. Y Dios es espíritu, dice la Biblia, y el primer hombre que fue creado, dice, fue hecho, tenía el señorío sobre toda la creación. Así como el Espíritu Santo tiene el señorío sobre la iglesia hoy. Él guiaba a la creación, Él guiaba a los animales, pero era espíritu. Cuando se trató de trabajar, vemos que la cosa fue diferente. Pero no había hombre que labrase la tierra. Así que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Y ese hombre, Él podía haberle dado manos como de un mono. Que Dios nos ayude. Pero vemos que Dios no lo hizo así. Él pudo haberlo hecho así. Dice, pero más abajo está algo muy fuerte. Nos parecemos quizás de esa manera cuando entramos en esos espíritus, pero que sea el Señor que nos ayude. Amén. Dice así, y ese hombre, él podía haberle dado manos como de mono, él podía haberle dado pies como de un oso. Solamente piense usted, vea usted siendo de esa manera, qué figura tuviéramos. Era algo tremendo. Él podría haberle dado pies como de un oso, lo que sea que él hizo. Él simplemente lo juntó e hizo un hombre. Pero este hombre, él puso este espíritu inmortal. Ese hombre espíritu fue colocado en este hombre hecho de carne, lo cual fue del polvo, y en carne humana. Dice, pero este hombre puso este espíritu inmortal que nunca muere dentro de este hombre.
Y él llegó a ser más que un animal irracional. Él llegó a ser un hombre. Amén. Le damos gracias a Dios. Amén. Entonces este hombre aquí, eso es lo que yo pienso, que los ateos, algunos de ellos andan discutiendo. Que Dios nos ayude. Vea usted porque esto a veces dentro se discute, y que Dios nos ayude. Y cuando estamos en una situación así, ¿a quién parecemos? Que Dios pueda tener misericordia. Amén. Amén. Entonces este hombre aquí, eso es lo que yo pienso, que los ateos, que algunos de ellos andan discutiendo por allí, pero ha llegado la hora cuando Dios ha irradiado su luz. Esta es una hora en que Dios está haciendo cosas. Eso es correcto. Y por eso es que cuando ellos discuten, bueno, sus pies parecen como de osos. Qué duro eso. ¿Ve cuando se entra en eso? Bueno, sus pies parecen como de oso, sus manos como de un chimpancé o de un mono, o así por el estilo. Ellos tratan de decir que su origen vino de eso. Eso no tiene nada que ver con el asunto. Esto solamente es el cuerpo de carne en que él está viviendo como una casa y va a regresar al polvo de la tierra. Pero el espíritu es inmortal, viene de Dios, y eso es la imagen de Dios. Dios es espíritu. Esto tiene que ir al polvo de la tierra. Por más que lo cuidemos, por más que hagamos con este cuerpo, irá al polvo de la tierra. Este hombre perdió su origen en el huerto del Edén, ya hablando de la caída. Su relación, comunión con Dios, fue cortada allí por causa del pecado. Sabemos que la Escritura dice que mientras ellos estaban en el jardín, vemos que ellos tenían comunión con Dios, Dios bajaba y platicaba con ellos. Amén. Qué tremendo eso, ¿ve usted? Qué bendición. Pero vemos que después de la caída, eso fue cortado. Ellos fueron echados de ese lugar. Dice así: por causa del pecado y la incredulidad. Dice incredulidad en qué? En la palabra de Dios. Una vez le pintaron un cuadro a Eva y le dijeron cuánto más inteligente sería si tan solo ella desechara la palabra de Dios. Mira, razonemos esto. Usted no puede. Que Dios nos ayude. Que si se entra al razonamiento, Satanás toma el control. Hay una diferencia entre el razonamiento y la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdadera. Amén. El razonamiento es falso. Usted no puede razonar nada. Eso es correcto. Que Dios nos ayude. La palabra de Dios no se puede razonar. Ese es el por qué tantas creencias. Ese es el por qué tantas líneas por los razonamientos, las interpretaciones. Pero a usted, la palabra de Dios no se puede razonar. La palabra de Dios es perfecta. Amén. Usted no puede razonar nada. Eso es correcto. Amén. Nuestra mente, dice Noé, no es suficiente buena o nunca será para llegar a entender la sabiduría eterna de Dios. Por lo tanto, usted no puede razonarla. Usted simplemente tiene que creer. Amén. Ahí está la clave. La palabra de Dios hay que creerla. No es de razonarla. No es decir, ¿y esto qué quiere decir? ¿De qué querrá decir esto? Y empezamos a razonar. Ve, ya son pensamientos humanos. Quiere decir esto. Conforme uno piensa que puede ser. Pero la palabra de Dios no se puede razonar. Nomás es de creer. Amén. Y esa es la manera de poder avanzar. Pero vea usted, en este tiempo, tanto razonamiento, unos por aquí, otros por allá, razonando la palabra. Pero la palabra hay que creerla. Así que entonces el cuadro fue pintado allá atrás a través de nuestro primer padre y madre. Y ellos cayeron. Y eso rompió la relación con Dios y fueron echados del huerto del Edén. Desde aquella hora, Dios comenzó a gritar de arriba para abajo en el huerto, buscando a su hijo perdido. Entonces la única manera en que Dios pudiera redimirlo tendría que ser venir a redimirlo Él mismo, no en otro,
no enviar a alguien más. Él podía enviar a un ángel. Él podía enviar a un ángel. Y decir, yo vengo de la presencia del Señor, Él me ha enviado para que yo haga esto. Pero Él tenía que ser el mismo. Él no podía enviar un ángel, eso no sería correcto, pero la única manera que Dios podía redimir al hombre era descender Él mismo a redimirlo. ¿Quién fue el que murió en la cruz del Calvario? Fue aquel que vemos como Dios se manifestó en carne. Sabemos que tuvo que haber una forma que Él pudiera nacer, y eso fue a través de la Virgen. Y sabemos que Él nació allá en el establo, pero sabemos que la gente viene y recuerda cuando Él estaba pequeño, y la gente viene a venir y guardar una tradición, viéndolo a Él en el pesebre. Pero nosotros, gracias le damos a Dios, Él nos la ha revelado. Sabemos que hubo un plan, y sabemos que Él tuvo que morir, y Él compró cada una de nuestras vidas. Nosotros sí sabemos, vea usted lo que quiere decir Navidad. Navidad es nuestro Señor. Bendito sea Señor. El gran regalo que Dios nos envió para podernos redimir en la condición que estábamos, pero Él pagó el precio. Gracias, Señor. Pónganse de pie y así poder aguantar unos 45 minutos más. Que Dios nos pueda ayudar. Dice, si alguien pecara aquí y yo fuera el juez, o sea, el profeta trayendo un ejemplo. O sea, que si él fuera el juez o el responsable de ese cierto grupo, dice, si alguien pecara aquí y yo fuera el juez de este grupo de personas y tuviera la jurisdicción sobre todos ustedes, si alguien pecara y yo dijera, ahora hermano Graham, poniendo un ejemplo, ahí con el hermano que estaba, yo quiero que usted pague el precio. O sea, el profeta está diciendo, hermano Graham, yo quiero que usted pague el precio. Cuando él, teniendo la jurisdicción, o sea, ve usted ve usted líder de aquel grupo. Dice, hermano Graham, yo quiero que usted pague el precio. Eso no sería justo, dice el profeta, porque el responsable fuera él. ¿Ve? Dice, eso no fuera justo. Si le dijera a mi propio hijo que pagara el precio, eso todavía no sería justo. La única manera que yo pudiera ser justo es que yo mismo tome su lugar y que yo fui el que pronunció el juicio. Entonces, si yo deseo redimir a ese hombre, yo mismo tengo que tomar su lugar. ¿Todavía me están escuchando? Y lo dice la congregación, dice, él está trayéndonos un ejemplo. Vemos que tenía que ser Dios mismo, no tenía que ser alguien, vea usted, la segunda, la tercera persona, tenía que ser Él mismo que bajara y pagara el precio. Que Dios nos ayude para poder ver quién era ese niño que nació allá en ese establo y quién era ese que dio la vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario y pagó el precio y nos redimió. La gente sigue solamente una tradición que se le fue enseñada, un bebé en esa cuna, y vemos que ellos están allí celebrando eso, siguiendo cada año eso. Pero gracias a Dios, Dios se ha revelado a nosotros. Y sabemos quién era el que estaba en esa cuna. Sabemos ese que nació allí en el establo. Pero usted, sabemos quién es Él. Ahora miren, quiero que noten algo. Entonces la única manera en que Dios mismo pudiera alguna vez redimir a este hombre era descender y tomar su lugar. Y esa era una ley que fue dada por Moisés de redención, que tenía que ser a través de un redentor pariente, un hombre que primeramente fuese digno, un hombre que valiese el precio, un hombre que pudiese dar un testimonio público y redimiese el estado perdido de alguien que había caído. Entonces Dios era digno. Bendito Señor. Él era el único quien podía descender y pagar el precio. Vea usted que se necesitaba para poder nosotros ser redimidos. Amén, amén. Que Dios nos pueda ayudar y meditemos
tiene Dios para cada uno de nosotros. Amén. Entonces Dios era digno. Amén. Él descendió hace unos 1900 años en la forma de un bebé, nacido en un pesebre, cubierto por sombra del Espíritu Santo, no nacido por deseo sexual. Él era Dios. La sangre de Dios estaba en él. Ese era Dios. Que Dios nos pueda ayudar. ¿Ve usted? Porque Él vino y hizo ese proceso. Era Dios. Amén. El niño siempre es de la sangre de su padre, nunca de su madre. Bien tremendo eso. La madre puede decir que yo le han dado 9 meses acá y piensa que tiene que algo que ver con aquello en cuanto a la sangre. Vea usted, la sangre viene del Padre. Amén. Amén. No importa cuánto pueda sufrir y todo eso, pero usted es sangre del Padre. Amén. El niño siempre es de la sangre de su padre, nunca de su madre. Todos sabemos eso. He enseñado esto antes aquí en ocasiones. Y usted sabe que el niño no tiene ni una partícula de la sangre de su madre en él. Ni un poquito. Es cierto. Que Dios nos pueda ayudar. Amén. Amén. Dice así, ni un poquito. No, nada. Simplemente dice, es siempre la sangre del varón. Amén. Dice, por lo tanto, cuando María, no conociendo varón, ella estuvo con el varón. O sea, fue Dios Amén. el que hizo la obra. Sí, Señor. Puede sentarse un momentito. Amén. Por lo tanto, cuando María, no conociendo varón, ella estuvo con el varón. Dios, el Jehová Todopoderoso, Él hizo sombra sobre ella. Y Dios es el creador que creó la célula de sangre en el vientre de María, sin conocer varón en lo absoluto. Y eso produjo la mera sangre creativa de Dios para redimirnos de nuestra vida que entra aquí siendo nacida por medio del deseo sexual. Sabemos que nosotros venimos a través de esa vía. Ese es el por qué Él tenía que pagar el precio para podernos redimir a cada uno de nosotros. Sabemos que nosotros estábamos, vea usted, descarriados. Pero vemos que la gracia de Dios fue grande. Amén. Y Él nos compró con precio de sangre. Ese es el por qué la Escritura dice que nosotros somos carísimos. Sí, amén. Gracias, Señor. Sabemos que es la sangre de Dios Amén, la que amén. nos compró. Sí, amén. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Y luego esa sangre fue sacada de las venas de Manuel en la cruz del Calvario. Y hoy tiene el mismo poder redentor, salvador, santo, que tenía el día en que fue hecha la transfusión en el Calvario. Pero usted, esa sangre tiene el mismo poder como cuando salió de ese cuerpo. Cuando vemos que Él fue crucificado y sabemos que esa sangre fue vertida, esa sangre sigue teniendo el mismo poder para podernos redimir a cada uno de nosotros. Esa sangre sigue dando esa bendición Gracias, Señor. hasta que la misericordia sea quitada. Sí, amén. Y sabemos que será quitada. Y sabemos que entonces, por más que clamemos, no habrá oportunidad. Es hoy que tenemos que aprovechar. Sí, amén. El profeta, en el mensaje, el entierro, ahí habla de la historia de aquel pequeño que iba en una carreta, el caballo iba dirigiendo esa carreta y algo pasó y vemos que ese caballo iba a todo dar y luego ya llegaba a un barranco, a un despeñadero y vemos que alguien, vea usted, Dios cerrando allí en alguien y vemos que evitó que ese accidente se diera y ese niño fuera muerto. Fue la gracia, fue la misericordia. Pero al tiempo que pasó, ese niño llegó a ser adulto y tomó los caminos equivocados. Y ve usted, quizás asesinó a alguien y vemos que estaba siendo juzgado y vemos que le tocaba la horca. Y luego el niño sabía, alguien le había contado, que ese hombre lo había salvado cuando ese caballo iba a caer en el abismo. Y vemos que hoy él era el juez, ese hombre. Y ese niño brinca, ya adulto, y viene y le comenta que cuando
cuando él era niño, él estaba en esa carreta y que él fue el Salvador. Y él le dijo, sí, en ese tiempo yo fui tu Salvador, pero ahora soy tu juez. Hoy ya no había misericordia, lo que te toca lo vas a pagar. Eso es lo que es Dios para nosotros. Él es, vea usted, Él es misericordia para nosotros. Él es el que perdona nuestros pecados. Nosotros podemos allegarnos a Él, venir y estemos a cuenta, aunque fueren rojos o negros, vendrán a ser como la lana. Pero es porque el tiempo de misericordia está. Pero un día de esto Él será el juez. Y ahí ya no habrá oportunidad, no habrá misericordia. Es por eso que hoy tenemos que entregarnos, vea usted, el todo para Él. Que Dios nos... Es hoy cuando tenemos que aprovechar, allá no habrá oportunidad. Dice, y luego esa sangre fue sacada de las venas de Manuel en la cruz del Calvario. Y hoy tiene el mismo poder redentor, salvador y santo que tenía el día en que fue hecha la transfusión en el Calvario. Tiene el poder. Hoy nosotros debemos de aprovecharlo. Sabemos que hay perdón a través de la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Pero un día de esto, Él ya no será, es el Dios de misericordia, será el juez. Que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Qué clase de vida tengo que estar viviendo yo? ¿Qué clase de vida tienen que estar viviendo ustedes? Cuando tenemos que aprovechar el tiempo de misericordia. Dice así, el profeta dice, fue hecha en el Calvario. ¿Ustedes lo creen? La congregación dice amén. Amén. Ahora eso es correcto. Somos redimidos por la sangre de Dios. La Biblia dice que fuimos comprados por sangre y redimidos por Dios. La propia sangre de Dios. Pero usted lo que le costó a Dios, la propia sangre de Dios tuvo que ser derramada para comprarme a mí, para poder perdonar mis pecados, para poderle comprar a cada uno de ustedes y poderle perdonar sus pecados. Cuán contentos debemos de estar con Él, debemos de estar agradecidos con Él, debemos de darle adoración, debemos darle la alabanza a Él al comprarnos Él con tal precio. ¿Cómo es que era la sangre de Dios? Dice, Dios no tiene sangre. ¿Cómo podría ser? Alguien puede hacerse la pregunta. Porque era la sangre creativa de Dios, que Él creó para redimirnos, y vino y vivió en el mismo cuerpo que Él creó. Por lo tanto, Dios tenía que sufrir tentación. Que Dios nos pueda ayudar. Pero Él fue hecho en carne humana. El cuerpo humano, como el cuerpo nuestro, Él tuvo cada tentación que nosotros tenemos. Ese es el por qué Él tuvo hambre. Ese es el por qué Él tuvo dolores. Que sea el Señor que nos ayude. Dice así, Él tenía que sufrir tentación. Él no podía sufrir tentación. Él tenía que sufrir tentación. Dice, Él tenía que sufrir tentación. Él tenía que sufrir tentación sexual. Él tenía que sufrir, dice, con toda clase de tentación, ser tentado por el diablo, en riquezas, poderes, demonios. Que Dios nos ayude. Él fue tentado en eso, en riquezas, poderes, dice, y dominios. Sabemos que también nosotros, esas son las tentaciones del ser humano. Que Dios nos ayude y nos libre de eso. Y vea usted, es venir solamente a servirle a Dios como Él se merece. Y así por el estilo, Él tenía que sufrir todo eso para hacerlo. Él no podía ser como Dios en espíritu. Él tenía que ser Dios en carne. Para poder pasar ese proceso que nosotros pasamos en carne humana, Dios no podía hacerlo siendo Dios espíritu. Tenía que venir y ser formado en carne humana para poder pasar por cada una de las tentaciones que nosotros pasamos. Y así saber lo que es el ser humano. Ese es el por qué en una ocasión Él dijo, si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Nosotros dependemos de la misericordia de Dios, que Él nos sostenga.
que Él nos libre. Ese es el porqué, el valor de esa sangre en el Calvario. Eso fue para podernos redimir y comprar a cada uno de nosotros, para que nosotros tengamos la oportunidad que tenemos. Debemos de apreciarla, debemos de estar agradecidos con Dios, porque tenemos un lugar a donde adorarle, expresar esa gratitud. Debemos de estar agradecidos con Dios, pero teniendo aún el lugar y nosotros no queremos ni venir. ¿Cree que van a perseverar? ¿Cree que será uno de aquellos que va a llegar al final actuando de esa manera? Déjeme decirle, es difícil. Que Dios nos ayude a usted a perseverar a cada momento, de pelear cada pulgada. ¿Verdad? Dice que cada pulgada que ganemos debemos de tener posesión de ella. Sabemos que es un camino fuerte, un camino duro, pero vea usted ese poquito, sabemos que es una avanzada y tenemos que seguir poquito a poquito. Que Dios nos ayude, no podemos venir y retroceder, tenemos que venir y seguir hacia adelante. Dice así: ahora, en esta mañana estoy hablando sobre la deidad de Cristo, para que ustedes sepan a quién es que estamos adorando hoy, no a un bebé. Que Dios nos ayude. Por eso dice acá, Él tenía que ser Dios carne. Ahora en esta mañana estoy hablando sobre la deidad de Cristo. Sé que era Dios, de la deidad de Dios, y eso es lo que Él era. Dice, la deidad de Cristo, para que ustedes sepan a quién es que estamos adorando hoy, no a un bebé en un pesebre, ni a un San Nicolás, sino que estamos adorando a Dios Todopoderoso en la deidad de su Hijo. Eso es lo que estamos haciendo en esta tarde, adorando a ese Dios Todopoderoso que nos compró con esa sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Le aman ustedes? ¿Le amas a Él? Los santos que le aman, de la gracia de Dios con nosotros. Si esa sangre no hubiera sido derramada, ¿qué fuera de mí? ¿Qué fuera de cada uno de ustedes? Todo estuviera perdido, pero la gracia de Dios fue grande. Él tuvo que venir a morir en carne humana y comprarle por ese precio de sangre. Somos carísimos. Es la sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada. Adórenle a Él, denle alabanza a Él. Él lo hizo por cada uno de nosotros. Pónganse de pie. Pero que disfrutemos de la presencia del Señor. Gloria a Dios. Amado Dios, te damos gracias, te damos gracias. Padre, tu amor, tu gracia tan grande, Señor. Padre, que fue derramada. Padre, qué plan tan especial. Dígame. Padre, tú sabías que eso iba a acontecer, que la caída se iba a dar, pero tú no te ibas a quedar de brazos cruzados y decir se perdieron. Padre, tú podías haberlo hecho, Padre, si se perdieron. Padre, pero tú tenías un plan, Padre, de bajar tú mismo, Padre, ser tú ese pariente redentor, ese pariente cercano a nosotros, y la única manera era que tú tenías que estar en un cuerpo de carne, pagar el precio, llegar a ese lugar, Padre, nacer de la manera que naciste. Padre, sabemos que todo fue sufrimiento, Padre, aún en esa caminata para poder llegar a ese lugar, Padre, tan duro, tan difícil, lugares difíciles de caminar, oh Padre, siendo tú aún maltratado antes de nacer, Padre, y luego llegar y nacer en ese lugar, en un establo, Padre, tenía que ser de esa manera. Ese es el porqué ya no había lugares de mesón. Padre, tenía que ser de esa manera, todo tenía que estar ocupado. Padre, ese gran Dios todopoderoso tenía que nacer. Si la gente hubiera sabido, pues Padre, alguien me hubiera dicho, no, pues yo desalojo este lugar y que entre aquí María con José. Padre, pero vemos que ellos desconocían de esa bendición y pensaban que era común y corriente. Padre, pero era Dios mismo el que estaba por nacer en aquel lugar. Padre, nacer de esa manera, sufrir de esa manera, porque había un propósito y era comprarnos con sangre. Tú tenías que sufrir, tú tenías que padecer, porque tú lo estabas haciendo por cada uno de nosotros. Nomás
podemos venir y decir gracias, Dios. Gracias, Señor. Lo más que podemos decir, venir y darte gracias al saber, Padre, lo grande, lo maravilloso que fue ese sacrificio. Padre, y hoy podemos adorarte, hoy podemos exaltar ese nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Hoy podemos gritar, podemos expresar ese agradecimiento y mostrar esa alegría en cada uno de nuestros corazones al saber que tú lo hiciste por cada uno de nosotros. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre. En tu mano nos encomendamos en esta tarde. Padre, dándote gracias porque tú diste la fuerza para poder ser dirigidos hacia este lugar. De hecho, el diablo sabemos que llega y dice, no vayas. Es muy cansado, tú tienes algo que hacer. Padre, nos pone cosas naturales que son más importantes. Padre, y nosotros no teniendo la revelación, caemos en esas tentaciones baratas. Padre, dejamos de venir a recibir esa bendición espiritual. Padre, esa bendición para nuestra alma. Padre, de lo que nos estamos perdiendo. Padre, ayuda a todos aquellos que son arrastrados por las cosas que el diablo ofrece. Padre, que ellos puedan tener esa revelación y saber que no hay otra cosa más grande que vida eterna. Oh Padre, bendíceles, que tu gracia sea con ellos, que puedan lograr ese tiempo de oportunidad, ese tiempo de misericordia, porque un día de estos tú serás nuestro juez. No habrá misericordia ya más. Padre, tú vas a dictar la pena que toca. Es hoy cuando tenemos que acercarnos, es hoy que tenemos que aprovechar la oportunidad que ha sido extendida. Padre, sabemos que estamos viviendo el tiempo extra. Padre, tu amor es tan grande que tú estás esperando de cada uno de nosotros, que nosotros lleguemos al nivel. Tú estás preparado, tú ya no tienes problema. El problema somos nosotros, y tú estás extendiendo ese tiempo de misericordia, de gracia, para que nosotros lleguemos a ese nivel. Oh Padre, ayúdanos a entregarnos a ti, a buscar más de ti. Padre, saber que esto es más maravilloso que lo que el mundo ofrece. Nuestras vidas tienen que estar alineadas con tu palabra. Y si no, nos va a pasar como aquel muchachito que, Padre, ese hombre lo salvó cuando estaba pequeño. Padre, pero cuando estaba grande agarró el camino equivocado. Y vemos que ese hombre entonces era el juez. Padre, y vemos que la sentencia tenía que caer. Por más que él recordara que en esa ocasión lo había salvado, pensando que lo podía salvar nuevamente, vemos que agarró el camino equivocado. Padre, tú estás dando ese tiempo de oportunidad. Padre, es hoy cuando nosotros tenemos que reconocer que el tiempo de misericordia está para poder perdonar cada una de nuestras faltas. Padre, pero si no lo tomamos en serio, si no lo recibimos, después tú serás nuestro juez. Padre, y la sentencia será dada. Y sabemos a qué lugar iríamos si no tomamos ese tiempo de misericordia. Que tu gracia pueda ser con cada uno de nosotros y que podamos ir creciendo en la vida espiritual. Y la manera de poder seguir creciendo es acercarnos más y más a ti a cada momento, mientras tengamos la oportunidad para poderlo hacer. Padre, llévanos también a nuestros Señor. y que, Padre, estemos más cerca de ti, y que ese deseo pueda estar en cada uno de nosotros de estar en el próximo servicio, si es que todavía tenemos aliento de vida. Ese tiene que ser el deseo de ese verdadero hijo, de esa verdadera hija. Si ese deseo no está allí, vamos rumbo al otro lugar. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Señor. Dios les bendiga Amén. Amén. a todos. Amén, amén. Señor le bendiga una vez más. Amén. Vamos a entonar un cantito para estar despedidos.
Recuerden, están invitados para el día de mañana. Un servicio si Dios nos presta la vida. Amén. Vamos a entonar ahí unos agregados. Yo volaré.